Ya. Ya. Comencemos. Primero, como siempre, por favor, los que están en Zoom, necesito que me digan si es que se escucha bien, por favor. ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿se Todo escucha bien, o no? profe. Se escucha. ¿Sí, todo bien? Ya, buenísimo. Ya. Silencio, por favor, acá en la sala. Estimados, silencio. ¿Sí? Si no, me pesca. Ya, pues, ya, pues, ya, pues, oiga. Silencio, silencio, silencio. Ya, comencemos. Por favor, pongan mucha atención, ¿ya? Para que comencemos, para que sea una clase eficiente. Después yo ya no los voy a ver como en 10 días más o más. Por lo tanto, la idea es que sea lo más eficiente posible y no lleguen tan desconectados, ¿ya? Y no lleguen tan desconectados a la vuelta. Por eso voy a tratar de pasar la mayor cantidad de materia. Ojalá pongan mucha atención. Si se puede, mi idea es terminar ahora inventario, por lo menos en materia, y también ver el PPT de cuentas por cobrar, ¿ya? Primero, antes de partir cualquier cosa, yo les dije que vamos a ver 3 temas dentro de qué cuenta o dónde. Un poquito más amplio. En activo, ¿qué tipo de activo? ¿Y esos qué tipo de activos eran? Activos corrientes, ¿ya? Entonces nosotros vamos a partir después de la prueba 1, vamos a estar alrededor de 3 semanas viendo ciertas características que tienen los activos corrientes. Eso es lo primero que hay que tener a nivel macro, ¿ya? ¿Cuáles son los 3 tipos de activos corrientes que vamos a ver por separado su funcionamiento? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver 3? ¿Cuáles? Exacto. Inventario, vamos a ver el análisis contablemente hablando, qué puede pasar, qué efectos va a tener en las cuentas de resultados, el hecho que se costee de una u otra manera, ese es punto 1. Punto 2, vamos a analizar qué es lo que puede pasar con las cuentas por cobrar. Y número 3, uy, ¿quién está haciendo la lista? Usted, ya pues, ya pues. Ah, ya, no, está bien, está bien, está bien. No puedo decir nada. Ya, ¿qué va a pasar con las cuentas por cobrar? Contablemente hablando, de hecho uno dice, oye, pero profesor, con las cuentas por cobrar uno no puede pasar nada. Bueno, nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer varias cosas para que la cuenta de, valga la redundancia, cuentas por cobrar, sea lo más preciso posible. Y en tercer lugar, debería haber pasado, salud. En tercer lugar, lo estoy pasando al revés de como generalmente se pasa, pero yo creo que así sirve un poquito más para enganchar. En general, la materia de inventario lo tienden a agarrar muy rápidamente, por eso partí por eso. Después vamos a seguir con cuentas por cobrar, y después, vamos a terminar con efectivo. Vamos a analizar un poquito qué hay dentro de la cuenta de efectivo equivalente. Recuerden que nosotros hasta ahora ustedes al menos han visto o saben que hay varias cosas metidas en esa cuenta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué había más o menos dentro de efectivo equivalente? Eso, todo lo pagado con transferencia, con caja, con efectivo, la cuenta corriente. Nos vamos a dar cuenta que todas esas cosas no eran porque sí, cumplían ciertas características. La esencia se cumplía con todo. ¿Ya? ¿También? Si quieren pueden abrir y cerrar lo que quieran. A mí no me complica nada acá con la luz, así que lo que necesiten. Ya, volvamos a nuestro punto. Hay un hecho esencial que yo ayer estaba revisando la clase, de hecho siempre la reviso, trato de revisarla antes de venir, y creo que me faltó pulir un poquito un tema, ¿ya? ¿Cuál es la esencia de la contabilidad a nivel macro, que es casi como una frase que yo les repetía al inicio? ¿Por qué? ¿O qué es lo que queremos reflejar con la contabilidad? Lo más fielmente posible la realidad. ¿Se acuerdan de eso? Teniendo eso en su mente,
eso, la esencia, vamos a empezar a darnos cuenta de ciertas cosas. Eso engloba todo lo que vamos a ver ahora. Ah, ¿cómo lo podemos hacer, colega? Colega, ¿cómo puedo pasar al captivo? ¿Cómo paso el captivo para que se vea? Sí, no me dejes solo. Sí, 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 no, no, pero ahora, entonces ahora me centro lo más posible en pizarra, para no cambiarlo tanto. ¿Ya? ¿Y cómo lo haría? Ah, y aprieto ahí. Ah, y ahí se está viendo. Listo. Y después quiero pasar y hago clic en el... Ah, ya, bien, bien, está, está. No se me debería ir en collar. Ya. No, pero el otro, güey. Ya, pero yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer para aprender. Entonces era este. Y ahí está, ya, listo. Ya. Ya, entonces, estimados, yo les estaba diciendo, si no se preocupe, pase, pase. Ya, entonces, pongan atención. La esencia de la contabilidad es que registremos todo lo más fielmente posible a la realidad. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque ese es el principio básico en donde nos vamos a parar para poder hacer todo lo que viene después. Por ejemplo, de acuerdo a este principio, que es que reconozcamos fielmente la realidad, nos vamos a centrar en inventario, nos vamos a centrar en las cuentas por cobrar, que espero verlas hoy, y en efectivo equivalente. ¿Ya? Dentro de inventario, yo ya les comenté que dependiendo del sistema que uno utilice, pueden pasar ciertas cosas en las cuentas de resultados. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Si yo costeaba, cuando se acuerdan que al final hicimos un pequeño ejemplo en las PPT en donde yo les decía, si costeamos por un método FIFO o costeamos por el método promedio, el costo de ventas variaba. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Compramos productos a 500 y a 600 pesos. Los 500 eran los más viejos, por lo tanto, si yo utilizaba FIFO, el costo de ventas era 4.000, ¿se acuerdan? Y con el método promedio, el costo de ventas era un poquito mayor, 4.000 y algo, 4.300. ¿Y qué es lo que ellos les dije? Miren, haciendo exactamente las mismas ventas, solo por un sistema contable, un cambio de criterio contable, la utilidad podía ser distinta. ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué no los han perdido? No, ya está procesando. Entonces, teniendo eso clarito, el objetivo de eso no es, entre comillas, eh, modificar o tergiversar la utilidad. El objetivo de eso es que lo que quede en inventario sea lo más real posible. Ese es el objetivo de que existan métodos para poder contabilizar el inventario. Y al sacar el inventario va a salir al precio más realista posible y contablemente hablando, lo que quede en inventario tiene que ser lo más real posible. ¿Me van siguiendo? Esa es la lógica que hay detrás. Por lo tanto, el inventario, nosotros vamos a querer hacer ¿qué cosa? Que lo que quede en inventario sea lo más real posible. Para eso, ustedes cuando les toque participar en estas decisiones, tienen que saber los efectos que va a tener contabilizar bajo un sistema o bajo otro sistema. Y eso es criterio. La contabilidad son solamente criterios. Nosotros les vamos a dar un marco general en donde ustedes van a tener que aplicarlo de buena manera después en la vida real. ¿Ya? Por algo ustedes son ingenieros y no son técnicos, que van a necesitar mucho de los técnicos, pero ustedes tienen otra formación, que es generar criterio. Ustedes saben que por eso ustedes ven ramos cuantitativos. Ustedes saben eso. Ustedes no ven cálculo 1, 2, 3 por aprender a derivar. Esa es una formación para generar su pensamiento lógico. Por eso lo ven. Y eso es lo que ustedes están formándose acá. Sigamos. Las cuentas por cobrar tienen una cosa que es un poquito más intuitiva. ¿Qué pasa si la cuenta que se llama cuentas por cobrar tiene un monto como el ejemplo de la Polar? ¿Se acuerdan que se los comenté rápidamente hace algunas clases? Si la cuenta que se llame cuentas por cobrar dice 1.000 millones, pero en la práctica yo ya sé que la mitad no me la van a pagar.
Exacto, hay que ajustarla, pegarle un manotazo, achicarla de alguna manera. Eso es lo que nosotros vamos a aprender acá. Ciertos criterios para poder achicar esa cuenta y que sea lo más real posible. Ese es el espíritu. Que el valor del monto del activo que va a quedar en nuestro estado de situación financiero sea lo más real posible. Ahí está la intuición. ¿Me van siguiendo? Los noto como... o no me están siguiendo. Y las renovaba, no las tiraba nunca perdidas. Entonces se acumuló esa cuenta, crecía, crecía, pero en la práctica no la iban a cobrar nunca. Entonces, en el momento que se castigaron y se llevaron a una cuenta de resultados, la utilidad del periodo fue tremendamente negativa. ¿Ya? ¿Me van siguiendo lo que les digo? Y en tercer lugar, a nivel general, macro, el efectivo equivalente. Nos vamos a dar cuenta que algunos movimientos, hasta ahora era bastante simple lo que estábamos haciendo. No digo sencillo, pero simple, en el sentido de que los movimientos que tienen ciertas características, como cuando era pago al contado, cheque al día, es bastante evidente que es efectivo equivalente. Pero ¿qué pasa si yo emito un cheque a 2 días? ¿Cuál debería ser la lógica? ¿Dejarlo como un activo que se llama cheque en cartera, cuenta por cobrar, o directamente lo tiro efectivo? Podría ser, eso es lo que yo quiero que ustedes les haga clic y entiendan todas las alternativas. La norma nos va a presentar ciertas propuestas. Nos va a decir, mire, si cumple hasta cierta cantidad de días, ¿qué pasa si yo tomo un instrumento financiero, un fondo mutuo, que lo puedo liberar en 24 horas? Sería efectivo equivalente, ¿no? Y si lo puedo retirar en 2 días, o si lo puedo retirar instantáneamente, ¿qué cosa? Podría ser también. La normativa nos va a dar ese tipo de cosas. Nos va a decir, miren, si ustedes tienen un activo financiero a un plazo X, muy corto o hasta cierto plazo, etcétera, etcétera, también se va a contar como efectivo. ¿Por qué? Porque la empresa puede contar con ese monto. ¿Ya? En otras palabras, nosotros queremos que estas tres cuentas de activos corrientes se pueden contabilizar de diferentes formas, nunca perdiendo el norte y la lógica de que sea lo más realista posible, pero dependiendo de la forma en que la contabilicemos, va a afectar en ciertas cuentas normalmente de resultados. Y ahí ustedes tienen que entender esos efectos, ¿ya? Eso es lo que ustedes necesitan de este curso. Más allá de la mecánica, esto yo se lo he dicho desde el principio, para aprender la lógica hay que saber la mecánica, sí, pero no es el objetivo. Muy probablemente los asientos contables en donde estén se hagan en un software, en donde uno aprieta debe haber y de ahí en adelante se hace todo automático. Pero la lógica la tienen que entender. Si ven un estado de situación financiero de un año y de otro y ven que no tiene lógica, o ven que no razona la depreciación, oye, ¿por qué en este año tenía depreciación acumulada de tal monto y después un valor menor? ¿Por qué? Para lograr ese nivel de entendimiento tan profundo, tienen que saber esto, cuenta por cuenta los efectos que pueden tener, para poder prepararlos de buena manera para los ramos finales de la carrera. Ya. Teniendo esto claro, vamos a volver a nuestra diapositiva de inventario. Ya. Nosotros, primero, yo le había hecho un pequeño resumen en donde les expliqué que existen distintos métodos para contabilizar. ¿De qué se trataba eso? ¿Por qué existen métodos? ¿Estos métodos de qué? ¿Para calcular qué? Eso es lo que quiero que me digan. No de memoria, pero que entiendan. A ver, ¿qué entendieron de eso? De lo que les comenté. ¿Qué cosa, perdón? Para ¿Ya? calcular el costo de forma realista. Sí, espera. Sí, dígame, Agustín, perdón. Para calcular el costo de forma realista. Ya, exactamente. Nosotros primero tenemos que entender un poquito la posición en donde se basa esto. Calcular el costo de ventas cuando todos los productos son identificablemente distintos es bastante sencillo y ahí no podemos hacer mucho. Pero ¿dónde empieza el, comillas, problema contable? De que nosotros compramos un producto, estas sillas, de hecho parece que les dije el mismo ejemplo, la empresa se dedica a vender sillas.
Compramos sillas, guardamos miles de sillas en la bodega, pero algunas las compramos a 1000, otras a 1500, otras a 900, otras en un descuento muy grande a 200, etcétera, etcétera. Pero están todas metidas en la bodega. Cuando yo haga el cálculo del costo de ventas, ¿a cuánto tengo que calcular el costo de venta? ¿A la más barata? ¿A la más cara? Depende del criterio. Muy bien. Depende del criterio. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Nosotros normalmente les decimos, utilice tal criterio. Perfecto. Pero el trasfondo no va ahí, no va en la mecánica, les insisto. El trasfondo va en que ustedes puedan entender la lógica de que si utilizan un criterio, va a pasar algo en las cuentas de resultados. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Que los noto no muy... Oiga, ¿me entienden? Seguro. Oiga, ¿ustedes me van siguiendo? Ya. Teniendo eso clarito, nosotros vimos que existen 4 métodos, que son los que están en la PPT. Primero vimos el FIFO, el promedio ponderado, ¿y qué les dije de esos 2 métodos? No les se les escuchó, pues. Ahí sí. Y antes lo había dicho correcto. Y que son los que reconocen la IFRS. Exactamente, son los que se permiten bajo el sistema IFRS. Eso lo tienen que saber, eso lo preguntamos siempre. ¿Cuáles son los métodos permitidos? Que existan otros métodos no es que sean métodos erróneos, sino que ¿qué es lo que, por qué creen que se pueden solo esos 2? Pero ya, eso podría ser una lógica, está bien. Pero ¿por qué yo no podría utilizar, por ejemplo, LIFO si en las notas me debería decir, pues, utilicé el método LIFO? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pues ya, pero no, ve, si ya me empieza a tratar en grupo. Y así como, ¿qué? Eh, por ahí va, por ahí va. Recuerden, si nosotros utilizamos el método FIFO, ¿cómo calculamos el costo de venta? ¿A qué precio unitario? ¿A las que compré recién o a las más antiguas que compré? Eso necesito hacer una pausa. ¿Eso me van entendiendo todos o no? ¿Alguien está perdido con eso? Oiga, ahí atrás. ¿Me van siguiendo? Necesito que si eso lo cachan o no, porque están perdidos, quedémonos un ratito más ahí. Los que están en Zoom, ¿me van entendiendo eso que les digo? Sí, profesor. Sigamos. Entonces, si yo saco contablemente del inventario las más viejas, las que van a quedar ahí contablemente van a tener el precio más cercano a ¿cuál? A las más nuevas. Y ahí se cumple esto. ¿Por qué no se sientan en un micrófono para que todos lo escuchen? Es que lo digo para que sea un poquito más dinámico con los demás. Y aparte, algo que unos alumnos de otro ramo me dijeron, que cuando después ven la clase, queda grabado solo lo que hablan con micrófono. Entonces les puede servir más. Ya, dígame, algo me estaba diciendo. Pero siéntese, siéntese. ¿Eso? No me acuerdo, ¿qué pregunté? ¿Qué le pregunté? Oye, ¿qué pregunté? Ah, lo que queda de inventario. ¿A qué precio quedaría? Pues ponga el micrófono, pues. Usted saca de inventario el precio más viejo, por lo tanto el precio que va a quedar del inventario va a ser más parecido ¿a cuál? Al del mercado actual. Al del mercado, exactamente. Porque de lo contrario, si vendiéramos las nuevas primero y ¿Ya? después las más viejas, habría como una dispersión muy grande entre los costos. Podría haber una muy grande. Si el precio se mantiene siempre en toda la historia, no va a haber, pero Sí. vamos a estar expuestos a las variaciones del precio. Claro. Por lo tanto, por defecto, como muy bien usted decía, en mercado va a quedar, o sea, perdón, en inventario va a quedar lo más cercano posible al precio de mercado. Con el FIFO, porque con el LIFO está la posibilidad de que haya una variación muy grande. Exactamente, uno se expone a que si el precio ha cambiado muy bruscamente en el tiempo, el valor del inventario va a ser muy diferente en la realidad. Esa es la lógica, porque una vez un alumno me explicó y me decía algo que yo no lo encontré tan erróneo, pero no es lo más preciso, en que un alumno decía, sí, pero profesor, yo quiero calcular la utilidad más precisa. Entonces quiero calcular que el costo de venta sea lo más preciso.
Entonces me decía, si el costo de venta, ¿cuál es el monto más preciso? Pero ponga su micrófono, pues si se sentó ahí para eso. Podría ser promedio ponderado. Ahí entra el criterio de ustedes. Y por eso tenemos que hacer muchos ejercicios, ver muchos casos reales, cuándo pasa uno, cuándo pasa el otro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me van siguiendo. La idea es que ustedes vayan viendo todos los pros, todos los contras, para luego ir entendiendo. Ya, sigamos avanzando. Ya. Como nosotros ya habíamos visto rápido, el sistema FIFO, nosotros vamos a contabilizar primero las más antiguas y con eso vamos a sacar, o sea, más que contabilizar, vamos a calcular el costo de ventas desde las más antiguas. Ahí vimos un ejemplo, que no creo que sea necesario repetirlo, en donde vimos que el costo por venta, ¿cuánto era ahí? ¿Cuánto pues? 4.000, exacto. ¿Y cuánto era por el otro sistema? No, sí, 4.229, exacto, perfecto. 4.229. Entonces ahí yo les puedo hacer otra pregunta. ¿En qué afectó acá la utilidad del periodo? ¿Con qué método la utilidad fue mayor? Eso quiere decir que la utilidad baja. Ya, pero yo le hice otra pregunta. ¿Con qué método la utilidad fue mayor? Fue con el FIFO. Con FIFO, muy bien. Imagínense, solo por el criterio contable. Eso es lo que tienen que saber. Que después se va emparejando. Van quedando Si es que iguales. después el precio se va igualando, porque si voy Claro. comprando y sigue variando el precio, Incluso puede haber un momento en que el FIFO sea tenga más costo que el perfectamente. ¿Y eso cuándo pasa? Uy, esa pregunta es muy buena. como a mitad del proceso más o menos. No, pues, cuando se va acabando el inventario. Si el inventario se acaba en su totalidad, Ya, pues, por eso ¿qué va a no- pasar? Da lo mismo el método. Ahí se que ocupe. emparejan. quedan Ahí igual. queda 100%. Pero muy hay bien. un periodo en el que uno es mayor que el otro y después viene otro periodo en donde el otro es menor que el otro. Si es que sigue una tendencia, sí. Pero ¿qué pasa si yo compré más caro y después más barato, y después más caro y después más barato? Da lo mismo, se va posponiendo. Va a ir cambiando, exactamente. Va a ir fluctuando en el tiempo. Entonces, luego, ahora si yo les hago la siguiente pregunta, si el precio en el tiempo va bajando, ¿qué método hace que la utilidad sea menor? La utilidad sea menor. ¿Y por qué? Espérese. Pero ponga, ahí tiene un micrófono al lado. Va saliendo lo más nuevo y el precio que iba pasando Bajando. va bajando, pero yo qué le pregunté, que la utilidad sea menor. O sea, que el costo de venta sea el mayor posible. ¿Y cuál es el costo mayor posible? El más antiguo, porque el precio fue bajando. Por lo tanto, en ese contexto, para que tomen nota, si el precio va bajando en el tiempo y yo voy a tener, o no es que quiera, sino que ¿cuál haría que el efecto haga que la utilidad sea menor? El FIFO. Porque si el precio va bajando en el tiempo y cada vez compré más barato, ¿cuál es el costo de ventas más caro? El más antiguo. Y eso es lo que yo estoy buscando, que el costo de ventas sea el más, o sea, no es que lo esté buscando, pero ese es el que crearía esa consecuencia. Esas conclusiones son las que ustedes tienen que tenerlas claritas. Esa asociación, no digo que se las aprendan de memoria, sino que puedan hacer la lógica. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Ha puesto su micrófono? Dígame. El precio va bajando, podríamos usar la técnica de emparejarlo poniendo el promedio. Si vamos comprando unidades cada vez más baratas. Podríamos utilizar promedio. Entonces se va emparejando y va manteniéndose como... Exacto, va utilizando, suaviza más la Claro. diferencia de precio. ¿Ya? Sigamos avanzando. ¿Ya? Además, yo les expliqué esto de la diferencia entre un inventario perpetuo y un inventario periódico. ¿Qué era eso? Eso ya tiene que estar clarito. Yo sé que es difícil estudiar de una clase para otra, especialmente cuando vienen saliendo de prueba, pero ¿qué les dije la semana pasada sobre el inventario perpetuo y el inventario periódico? De partida, ¿cuál era la definición de cada uno? Oiga, usted, dígame. ¿Se acuerda o no? ¿Ah? No se preocupe. ¿Ninguno de los dos? Ya, no se preocupe, ahora se lo voy a explicar. El inventario periódico es el que se hacía a la antigua cada cierto tiempo. Se hacía el asiento contable del costo de venta. ¿Y qué ejemplo les di yo? ¿Cómo me lo explico?
Ah, sí, sí, sí. Pero que... Ay, qué sueño, no lo alcancé a dividir. No sé si un ejemplo, pero ¿qué pasaba con la venta de productos baratos? Exacto. Que había mucha Cuando oferta. son tan chiquititos y no alcanza la mano de obra, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se imaginarán que en el fondo la persona no hace un asiento contable cada vez. Yo les dije el ejemplo de un almacén chiquitito que tiene mucho molido, que vende cosas muy baratas. El almacén no hace un asiento contable cada vez que vende un producto, sino que ¿qué método usaba? Periódico. ¿Y cómo era? ¿Cuál era la lógica de eso? Hacía los totales, básicamente lo Los resumía. totales. Entonces yo, ¿qué les dije? ¿Cómo sería? Como esta tablita que está acá. Decía, a ver, yo inicio de mes porque hacía inventario una vez al mes. Y contaba y decía, tengo 10.000 lápices Bic, 5.000 gomas, 3.000 carpetas, no sé, 1.000 lechugas, lo que sea. Sumaba las compras del periodo de ese producto. Por ejemplo, a ver, voy a la pizarra. Puedo poner yo la pizarra. Ahí. Ya. Entonces yo les decía, si a principio de mes tiene 1.000 unidades, en el periodo hizo un pedido a su proveedor de 300 unidades y al final habían 1.100 unidades. ¿Cuántas son las unidades que se rebajaron? Dígame. Robada hurtada, Ya, ¿y por qué? porque se asume que todo lo que no está se vendió. Exacto. O sea, en estricto rigor eso no es tan, o sea, no es tan malo porque dentro de la operación yo tengo que contemplar mis mermas. Lo que pasa es que yo no puedo identificar cuánto fue merma. Entonces yo qué decía, miren, tenía 1.000 al inicio, compré 300 y me quedan 1.100, 200 unidades son las que salieron de mi bodega. Eso debería ser mi costo por venta. 200 unidades. De ahí vamos a ver el tema del precio unitario. Pero son 200 unidades las que salieron. Así se hacía. Entonces, esos locales chiquititos, como yo les estaba dando el ejemplo a la antigua, ¿qué es lo que pasaba? Decían, mira, vendí X cantidad de dinero, mi costo de venta es tanto y mi estado de resultado es tanto. Aunque no lo crean, hasta el almacén debería llevar siempre un estado de resultado, aunque sea chiquitito. De hecho, ese es como a lo que yo me... O sea, chiquitito me refiero a que sea muy básico. Como el que está ahí, muy sencillo. Ese ha sido como mi área de estudio, el control de gestión de las pymes. Entonces, esto que está acá, ¿qué es lo que pasaba? Tal como dijo su compañero, sabemos que hay 200 unidades que salieron, pero no podemos controlar cuántas de esas son las que realmente vendí o cuántas de esas se desapareció. ¿Con cuál? Con el inventario perpetuo, con el otro sistema. Y yo digo, mira, 200 unidades salieron de bodega, pero ¿qué pasa si yo vendí 160? Exacto, totalmente. Aunque no lo crean, y esto les voy a contar un poquito de historia, esto, antiguamente hasta como 1950 más o menos, esto era la única forma que existía para calcular el costo de venta. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo creen ustedes? Ya, ese es un punto. Bueno, en realidad yo creo que eso, como que todos tenían la sospecha. Cuando la tecnología empezó a cambiar. Cuando se creó el código de barra en los años 60. Y de ahí se empezó a llevar un control. Porque cuando yo les digo vendí 160, esa cuestión es imposible de llevar. ¿Qué cosa? No existía en esa época. Con un código de barra. ¿Usted ha visto que cuando usted pasa por el supermercado le van midiendo lo que sacan? Eso es para dos funciones. Uno para decirle a usted cuánto tiene que pagar. Exactamente. Entonces, sistema uno dice, mira, cuando mandamos a un encargado que revisa las góndolas, ese compadre cuenta nomás. Internamente hay un departamento completo de control de gestión en donde dice, mira, los yogur tipo tanto, le compramos tanto, vendimos por sistema tanto, y tanto lo repusimos y todo, por lo tanto la diferencia es menos. ¿Mm? Exacto. Se tiene que reversar muchas cosas, no es solo la venta. ¿Me va siguiendo? Entonces, solo para que entiendan, esto que está acá
el inventario perpetuo, especialmente los almacenes que tienen mucho movimiento, cambió radicalmente la forma de hacer negocios cuando empezó la tecnología. ¿Y saben quién implementó por primera vez esa tecnología en Chile, no? De hecho, el antecesor, ¿y quién fue? Dígame. Exactamente. Por eso el sistema de control de pistoleo no es solo para calcular el precio. ¿Quién fue, profesor? Que en online no se escuchó. Sí, porque ahí están, si se pone sin micrófono. Un negocio más chico y no se pide boleta, como que solo se pasa, Genera un descontrol para el compadre que tiene que después cuadrar el inventario. no se pasará como la boleta, pero aún así la plata no se roba. No es que no pase, pero tendería a pasar más. Es que es por otras razones, exacto. Es que en general cuando uno no pide boleta es por otras razones. Es para evadir impuestos. ¿Cuál era el primero? ¿Qué cosa? El primero. Ah, el primero fueron los supermercados que habían en mi región, creados por don Pedro Ibáñez, cuando creó los Almac. Fue el primer supermercado que implementó tecnología. Y desde ahí los almacenes dejaron de existir, porque antiguamente, ¿por qué no los almacenes no eran como los supermercados? Porque no se podía controlar esa cuestión. Era imposible verlo. En cambio ahí por primera vez se implementó un sistema de tecnologías de información, que fue como precomputadores, en donde uno decía, hoy quiero vender, tic, 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 y sé lo que hay. Eso antes no existía, por eso no existían los supermercados. En el almacén de barrio no se podía hacer eso. Y pasó gran parte por esto, por el inventario. ¿Estamos? Me imagino que tiene su micrófono. Son los que más venden inventario. Tienen Totalmente. inventario y mucho, muy barato. Exacto, hay Eso- mucho molillo, muchas cosas. Eso antiguamente no se podía hacer. Era inviable hacerlo, logísticamente hablando. Ya. Entonces, volvamos a nuestra PPT. Ya, tenemos esto, inventario periódico perpetuo. Ya. Acá vamos a empezar a vamos a llevar una tablita, en realidad esa es como muy básica. Eso se le llama tarjeta de existencia. ¿Ya? Ustedes le pueden llamar como quieran, pero yo les recomiendo, siempre les voy dando los nombres más genéricos para que puedan estar claritos con eso. Lo voy a hacer en realidad en la pizarra. La pizarra. Es muy simple y básica. Al igual que el libro mayor, el que se lo quiere saltar nunca va a tener problema. Es algo extra, no tiene puntaje. No, pues no tan así. Pues. Tiene que hacer inventario, o sea, tiene que hacer inventario perpetuo siempre hacer el asiento de costo por venta, pero si usted lleva los números en su cabeza y no quiere ir anotando la tablita, no le va a restar ningún puntaje. No va a tener puntaje la tarjeta de existencia. Es como el libro mayor, pues. ¿Se acuerdan? Yo le decía, le recomiendo que lo haga, pero si alguien lo hace mental y no lo quiere hacer, no le va a perjudicar en nada. No he visto nada, ¿para qué lo voy a mentir? Tengo mi cabeza puesta en finanzas. Que este sábado tengo 6 secciones de finanzas en Estados Unidos y tienen pruebas. Entonces, imagínense la cantidad de horarios de consulta, preguntas, ayudantías que están haciendo. Ya, entonces, tarjeta de existencia. La tarjeta de existencia es simplemente un orden para que ustedes vayan registrando cuánto debería valer ahora el costo de venta. Eso es todo. Generalmente se hace de la siguiente manera. Transacción número 1, unidades, no sé, 100, costo unitario, no sé, 50 pesos, total. Ah, ¿por qué? ¿Qué le pasa, pues? No, pero está bien, pues tengo 100 unidades a 50 pesos cada una. Ese es el inventario inicial. No estoy viendo ningún número de antes, estoy creando algo nuevo.
En total tiene 5.000. Unidades. Precio. Saldo. Compra y venta. Por eso acá tengo que aumentan salidas. Primer movimiento, en estricto rigor, es con lo que parte el inventario. Después usted dice, movimiento número 2, otra compra. Compré 30 unidades. ¿A qué otro precio? No sé, 65 precios. ¿O alguien puede multiplicar eso? Ya pues. ¿Cuánto? 1950, ya, si es para el ejemplo. Ya, me huele a poco, pero bueno, usted lo está multiplicando, ¿no? Ya, ya, después, salidas, precio final, saldo total. Si sumamos ambas, S más S, lo ponemos acá, el saldo. Luego, hay una venta. La cantidad nosotros las ponemos acá. Si salen, por ejemplo, si nosotros utilizamos FIFO y salen 110 unidades, nosotros acá vamos a tener que sacar 100 a este precio unitario y 10 a este precio unitario. Y acá los totales. Y después el saldo final. Y vamos ordenadamente descontando de cada producto. Lo vamos a hacer a nivel práctico, pero necesito avanzar lo más posible hoy día para que se vayan con la idea clara. No se preocupe, ya subí las guías de ejercicio como la guía de la prueba 1, ya la subí con pauta. Entonces ahí tienen millones y millones de ejercicios por hacer. No se burja con esto. Solo tiene que saber que existen. Volvamos. Sí, no, por ahí no está el precio de venta, pues. Eso es para calcular el costo de venta. Porque si yo le digo a usted, mire, ¿sabe qué? Vendí 110 unidades a 200 pesos. El monto de venta lo tiene, pero ¿cuánto fue el costo total de esos 110 unidades? No lo sé. Y para llevar un orden, nosotros vamos a decir, mira, salieron 100 unidades a 50 pesos porque estamos utilizando el método FIFO, y salieron 10 unidades a 65 pesos. Si vendo 80, multiplico 80 por solo ese precio y listo. Sigo anotando hacia abajo. Exacto, voy por... Y 10 de las otras. Tal cual. 50, 65 serían 20 y después 10. No, tiene que ir ordenado hacia abajito, pero no se urja con eso. Es un método netamente para anotar. Ya volvamos. Entonces, si volvemos a nuestra PPT y tenemos ahí clarito la tarjeta de existencias, luego, ya está obteniendo lo mismo acá. Otra de las cosas que ustedes tienen que saber es algo que se llama el BNR. El BNR se le llama al valor neto de realización. El valor neto de realización es un término para poder siempre tener actualizado el valor de mi inventario. ¿A qué se le llama? El valor neto de realización, valor neto realización, ya realización. Si yo les dijera lo siguiente, terminó el periodo, de acuerdo a nuestra tarjeta de existencias, nosotros deberíamos tener, no sé, 50 unidades en nuestra bodega. ¿Estamos? Compré, tenía 100, bajaron, aumentaron, aumentaron, 50 al final. Mandamos al bodeguero y le dice, ¿sabe qué, jefe? Hay 45 unidades. Me robaron 5. En estricto rigor, contablemente, lo que deberíamos hacer es comparar el valor neto de realización, es decir, ver cuánto vale nuestro inventario en la práctica y compararlo con lo que vale contablemente. Contablemente es lo... no estoy mostrando esta cuestión. Es el saldo de la tarjeta de existencia. Lo mismo. Ahí.
Contablemente va a ser lo que aparezca acá en el último movimiento. Eso es lo que tengo yo en inventario. Si en inventario aparece eso y vale, no sé, me quedé con un inventario de 11.500. Y yo sé que el BNR, luego de multiplicar el saldo real por el costo unitario que se los vamos a dar, en realidad son 9.800 de inventario. Adivinen qué tenemos que hacer. Si contablemente vale 11.500, pero en la práctica mi inventario, debido a que me robaron cosas, vale un poco menos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un ajuste. Termina el ciclo contable y vamos a tener que hacer un asiento en donde vamos a reconocer un deterioro del inventario. Exacto. Es que en estricto rigor, cuando se compara con el BNR, es deterioro. Exacto. Ahí. Por eso, nosotros vamos a tener, las existencias son activos corrientes en el estado de situación financiera y por lo tanto pueden deteriorarse y perder valor. Uno compara dos métodos. El método por costeo, que es en el fondo esto, la tarjeta de existencias, lo comparo con ¿qué? Con el valor neto de realización. Ese dato, eso va a ser un dato acá. Un dato. Nosotros le vamos a decir, mire, el valor neto de realización es 9.800. Y ustedes, de acuerdo a la tarjeta de existencias, van a llegar a que sea 11.500, por ejemplo. ¿Estamos? Y la diferencia se ajusta. Pero ojo con un dato. Solo se ajusta negativamente. Anoten eso es clave. Si a nosotros nos dice que el valor neto de realización es 12.100, no hago nada. Solo el inventario se puede, comillas, deteriorar. Solo se puede achicar. Con una revalorización, como que Exacto. aumentó el precio. Que eso no lo vamos a ver en este curso. Solamente deterioro y merma. Exacto, en inventario. Ya. ¿Estamos claritos? Por eso yo les voy a ir diciendo que hay ciertas materias que son un poco más complejas, que van a ir complicándose, van a ir teniendo ciertas cosas un poco más, como, no enredadas, pero con más vueltas que darles para poder hacer el análisis. Ya, sigamos avanzando. ¿Mm? Sí, tal cual. Y usted va a tener que hacer, el 11.500 usted llegó solo, ¿no es cierto? Con su tarjeta de existencia. Lo compara con los 9.008. ¿Y usted qué debería hacer? Un asiento contable que se llama así. Usted, ya pues, las primeras las multiplica por uno, por otro, y la suma de ambos da los 11.500. No, hasta ahí nomás. No se compliquen en separar cuánto se achica cada uno. Usted va a hacer solamente la diferencia en donde va a tener pérdidas por deterioro contra existencia. Solo al cierre. Con eso me conformo yo. No hilar más fino. Dígame. El valor neto realizable no tiene revalorización ni... No puedo aumentarlo. Ya. En inventarios. En PP sí, y eso lo van a ver en cursos más adelante. Pero tranquilo, vamos por partes. Solo en esto no puede aumentar. Así como aumentar los ingresos. En vez de Es que revalorizar. después les voy a mostrar cómo se hace. Porque no se crea ingreso, se crea una cuenta directa que va en el patrimonio que se llama reserva. Ah, No, ya. ¿se acuerda que se lo comenté? Sí. Ya, no se preocupe. Y por último, solo como dato para que lo sepan, no podemos pasar a llevar ninguna de los principios contables. El principio de comparabilidad, ¿por qué? No va a faltar el que se equivoque, que lo está llevando por método FIFO, y en la mitad del ejercicio se transforma el método promedio ponderado. Eso no se puede hacer por un principio de comparabilidad. O se cambia en términos de ciclos contables, o no se cambia nunca. Ahora, ¿dónde nos hemos puesto medio ahí queriendo complicarlo un poquito? Y se lo estoy diciendo con tiempo, que de repente les decimos, tenemos dos productos. El producto A se maneja con promedio y el producto B con FIFO.
Y ahí le hacemos demostrar que sabe los dos métodos dentro de un mismo ejercicio. ¿Ve? Para cada uno, exactamente. El principio de comparabilidad. Principio de revelación suficiente, los estados financieros deben tener información importante, confiable y comparable. Concepto de importancia relativa, se debe llevar la contabilidad a aquellos artículos que afecten la contabilidad solamente del negocio. Hasta ahí estamos claros. Ya, pasemos rápidamente a la otra PPT, para que se vayan con la mayor cantidad de información posible. Ya. Cuentas por cobrar, y acá vamos a tener, para que pongan mucha atención, cierta terminología nueva llamada EDI. ¿Han escuchado alguna vez lo que es el EDI? ¿Qué es lo que es? Exacto, bien. ¿Y dónde lo habéis escuchado? Ah, ya, perdón. Ya, exacto. La estimación de deudores incobrables es un tipo, comillas, de provisión. ¿Por qué? Miren lo que va a pasar. Exacto, tal cual. Pero miren lo que nos dice la contabilidad. Le voy a pasar a la pizarra. Estimación de deudores incobrables. Ahí está. Como que se demora un poco, pero ya. Miren lo que va a pasar. Las cuentas por cobrar, luego de cierto periodo de tiempo que no nos paguen, ojo, queda poquito. Luego de que no nos paguen por cierta cantidad de tiempo, yo voy a poder estimar cuánto yo las doy por perdida. Dígame. ¿Qué cosa? Pero si se... Ya... Estimación de deudores incobrables. Incobrables. Lo que yo estimo que no me van a pagar nomás, pues si no... Ya, entonces, las cuentas por cobrar, miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si este año, cáchense esta lógica, por favor pongan atención a esto, pongan atención. Este año vendía a crédito $1.000.000. Y el próximo año se acerca el cliente y me dice, mira, la mitad no te la voy a poder pagar. ¿Qué debería hacer yo el próximo año? Si es que no existe el EDI, no existe nada, lo normal, el conducto regular. ¿Qué debería hacer yo el próximo año? No, sí, pues, ¿cómo no? Pues si de mi cuenta por cobrar voy a tener 1.000.000 y verde va encima. Exacto. Al próximo año, cuando no me lo pague, yo voy a tener que hacer un asiento contable que voy a llamar pérdida por incobrabilidad por 500.000, por lo que les acabo de decir, contra cuentas por cobrar, porque las cuentas por cobrar se están achicando, 500.000. Esta cuestión, si las empresas no llevan estimación de incobrabilidad, es lo único que pueden hacer y está bien, no es algo erróneo contablemente, pero miren lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con el estado de resultados del próximo año cuando yo hice esa cuestión? Va a tener menos utilidad, y va a ser menos utilidad por algo que pasó en ese año, ¿no? Va a ser por algo que pasó el año anterior. Ahí está la esencia de por qué se lleva esta cuestión. Por lo tanto, en estricto rigor, todos los años, deberían hacer una estimación de cuánto yo creo que no me van a cobrar. Es una estimación. ¿Puede que me equivoque? Sí. Puede que la estimación sea muy mala también. Ojalá que no pase, pero puede ser. ¿Por qué se genera? Porque yo termino este año y yo estoy olfateando que este compadre no me va a pagar. ¿Qué es lo que hago? ¿Hago el asiento cuándo? No tan antes. Se hace al término del periodo, pero aún dentro del periodo. El último día del periodo, como cuenta de ajuste, yo hago un asiento que se llama gasto o pérdida por incobrabilidad. ¿Contra qué? Contra la provisión. Y esa provisión se llama EDI. Incobrabilidad. Así hago que el gasto quede en este periodo
en el mismo periodo donde hice la venta, que está bien, porque así yo lo junto la misma venta con la pérdida en el mismo periodo, ¿contra qué? Me imagino, ya, ¿contra qué? La provisión. ¿Y cómo se llama esa provisión? ¿Cómo les estoy diciendo que se llama esa provisión? Provisión por EDI, deuda. estimación, ya. deudores incobrables. Ya ese- Pero ¿cuál es la lógica? Y con eso quiero que se vayan. La lógica está que el gasto o la pérdida, la cuenta de resultados negativa, va a estar en el mismo periodo donde se hizo la venta. Esa es la lógica. Y así yo no llevo a pérdida por incobrabilidad en un periodo distinto, sino que lo dejo en el mismo periodo en donde hice la venta. Esa cuestión es clave. Dígame. Que no nos va a pagar, hacemos una provisión contra una cuenta por cobrar. Exacto. Ah. Ahí eliminamos la cuenta por cobrar, eliminamos la provisión y no tocamos las cuentas de resultados. Claro, porque si no altera el periodo. Altera la utilidad del periodo. Claro, Y eso se pierde es la- sagrado. No digo que sea perfecto, pero que sea lo más preciso posible. ¿Me van siguiendo? Dígame. No, no, porque todavía no la, eso se le llama, comillas, castigar la cuenta. Yo todavía no la puedo castigar hasta que no tengo certeza, sino que la dejo ahí pendiente. ¿Pendiente hasta cuándo? Hasta cuando se la utilice, o incluso la voy a tener que reversar porque hice mal la estimación. También puede pasar, eso lo he visto en la práctica, que hacen una estimación y dicen, no, ¿sabéis qué? Nosotros todos los años llevamos a pérdida por incobrabilidad, no sé, 10% de las ventas a crédito. Puede ser, o es que depende del rubro. Hay rubros que tienen cero incobrabilidad y hay rubros que tienen un 50% de incobrabilidad. ¿Qué cosa? Sí, hay algunos rubros que tienen más, otros menos. Entonces, dependiendo del rubro, y también, de nuevo digo, la norma especifica ciertos tramos. ¿Ya? ¿Quedó claro? Dígame. Como provisiones o como pérdida. ¿Qué O cosa? sea, como en qué momento tú sospechas cuando tú, no sé, vendes algo a crédito y el periodo en que se supone que te iban a pagar se venció. Eso se contabilizaría como provisión. Ahora vamos a ver métodos cuando se lleve a provisión. Todavía no. Vamos a ver, nosotros vamos a ver que existen 3 métodos que de hecho... Ay, tratemos de avanzar un poquito. Ah, no, ahí. Ya. Las cuentas por cobrar, ¿dónde se originan? Primero que todo, cuando existen ventas que son a crédito. Cuando se vende a crédito, ahí se genera una cuenta por cobrar. Si la empresa vende prácticamente todo al contado, no existen las cuentas de crédito, por lo tanto la incobrabilidad debería ser casi cero. En general, ¿saben dónde hay un rubro que maneja muy pocas cuentas por cobrar? El rubro gastronómico, y tiende a tener mucha venta y todo el mundo compra al contado. Porque muy poca gente, exacto, se paga al tiro. Ya. Para eso nosotros vamos a los descuentos, no sé, saltemos un poquito, que necesito irlo más, ahí está. La estimación de deudores incobrables, o EDI, para saber, porque de nuevo, ahí ustedes me van a hacer la siguiente pregunta. Profesor, ¿cómo miércoles calculo el monto del EDI? ¿Cómo? ¿Ah? Depende del rubro, pero nosotros vamos a ver que existen 3 métodos más o menos estandarizados. El primero es cuando nosotros nos dicen directamente un porcentaje. 10% de las cuentas por cobrar las tengo a provisión. Otro método es un porcentaje de las ventas. No de las cuentas por cobrar, de las ventas totales. ¿Ya? Las paga, entonces existe otro sistema. Y por último, que es el más avanzado, pero requiere mucha información, yo en lo personal nunca lo he visto en la práctica, porque requiere mucha información, es hacer algo mucho más preciso. Eso. Es decir, ir viendo la antigüedad de cada cuenta por cobrar al cierre contable. Por ejemplo, al 31 de diciembre yo veo, analizo mis cuentas por cobrar y digo, mira, tengo 10 millones que vencieron hace 30 días. Tengo 15 millones que vencieron hace 60 días. Tengo 50 millones que no han vencido. Tengo 10 millones que están vencidos hace 8 meses. Y cada periodo de antigüedad tiene un porcentaje de incobrabilidad.
hace sentido, pero llegar a eso cuesta mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo es difícil estimar, mira, entre 60 y 90, un 22%, esos son datos muy estimativos, es como estimación de la estimación. Entonces, no agrega tanto valor algo que es muy enredado y engorroso. En general, en la práctica, lo que hace es un porcentaje de las cuentas por cobrar. 10% de las cuentas por cobrar las tiro a una estimación, 5%, 1%, lo que sea. De ahí venía un principio que si era muy caro conseguir la información no valía la pena. No valía la pena. Al principio no me acuerdo. ¿Ya? Ya pues, estimados, lo dejamos hasta acá, pero no haberlo saturado, traté de pasar la mayor cantidad de materia posible. Sí, pero no puedo, después lo empiezo a perder, pues ya no suma. Entonces, por favor, estudien al máximo posible. Ya tienen estas dos PPT. También subí la PPT efectivo por si alguien quiere adelantar estudios. Y también subí la guía con su pauta. Por lo tanto, tienen todo para poder estudiar. Dígame. No, de todo. Es que la guía, chao, que esté muy bien. Las guías yo siempre las hago como mezclando todo.